Vamos ya con un tema sobre el que últimamente se está escribiendo muchísimo, se están escribiendo ríos de tinta, y es el de Red Bull. Porque, ojito con Red Bull, que ha dicho Pierre Waché que si tienen la oportunidad de pelear por títulos en 2025, se van a centrar en 2025. Y el cambio de reglamento, pues igual les va a quedar un poquito más apartado. Y esto dice más de lo que parece, porque toda la información que ha ido saliendo últimamente, pues parece que va encajando. Y en cierto modo casi podríamos estar hablando del principio del fin de Red Bull. Aunque bueno, en realidad el principio del fin se podría determinar mucho antes, con el estallido del caso Horner, la salida de Adrian Newey y demás. Pero la verdad es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Pierre Waché, así que os voy a leer sus declaraciones para Motorsport. Dice Waché que el balance entre 2025 y 2026 dependerá enormemente de lo que se encuentre. Si se encuentran muchas cosas para 2026, entonces existe la tentación de poner mucho esfuerzo en el 26. Pero si tenemos la oportunidad de luchar por el campeonato en 2025, y creo que la tendremos, nunca se puede desperdiciar un campeonato. Y también ha dicho, aparte de eso, que será una decisión difícil, obviamente, y que la estrategia puede cambiar durante el año. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo si también traemos ahora a la palestra pues que en la 9ª carrera, en el Gran Premio de España, va a entrar una nueva directiva técnica, y todo el tema de la flexibilidad de alerones y demás, pues lo puede cambiar absolutamente todo. Pero ¿por qué digo que me parece interesante todo esto? Porque Pierre Waché ha dicho literalmente que el esfuerzo puesto en el coche de 2026 dependerá de lo que se encuentre. Y que si en el 25 están peleando por títulos, apostarán por esos títulos. Y claro, ¿qué es precisamente lo que se está diciendo sobre Red Bull de cara a 2026? Pues la verdad es que no llegan comentarios muy halagüeños, por así decirlo. Ya sabéis que Red Bull decidió crear su propio departamento de motores llamado Red Bull Powertrains, y que a partir de 2026 harán su propia unidad de potencia, en colaboración con Ford, por supuesto. Y claro, las unidades de potencia de Fórmula 1 sabéis que son muy complejas, y empezar de cero es muy, pero que muy difícil. Y ya se está empezando a rumorear que no están cumpliendo con los objetivos previstos para el motor del año que viene. Y ojo, que dicen concretamente desde la reputada revista italiana Autosprint que los rumores sobre la unidad de potencia de Red Bull y Ford son ciertos, y que no solo podrían no ser lo suficientemente potentes, sino que también podrían tener problemas de fiabilidad. Y ahí ahí ya entramos en un temita bastante serio, ¿eh? Un problema serio, porque solo hay que ver el inicio de Honda en 2015, con aquella asociación con McLaren, que el motor no era ni potente ni fiable, y los resultados fueron ridículos. Y recalco esto, ridículos. O sea, si tú tienes un motor que no es ni potente ni fiable, te ves en una situación muy, pero que muy complicada. Y Autosprint dice también que Mercedes, Ferrari y Honda tienen ahora mismo una ventaja sobre Red Bull, Ford y Audi. Que bueno, hay que decir que de Audi tampoco se espera mucho, para ese primer año por lo menos, y eso ya te indica un poco la dificultad de empezar un proyecto de motor de Fórmula 1. Porque claro, los tres que se supone que van a estar más avanzados son los tres que ahora mismo tienen motores corriendo en la parrilla. Estamos hablando de Mercedes, Ferrari y Honda, que dicen desde Autosprint que van a ser los más avanzados. Están corriendo a día de hoy, tienen motores ahí en la parrilla. Y los que llegan nuevos, como Red Bull, Ford y Audi, pues parece que van a tener un poquito el pie cambiado. Pero el foco hay que ponerlo en Red Bull. Estamos hablando de Red Bull. Y acabamos de mencionar unas declaraciones de Pierre Waché diciendo que solo se centrarían en el 26 si encuentran algo. Pero claro, la información que llega sobre 2026 no es buena en el caso de Red Bull. Así que yo diría, a día de hoy, que Red Bull se va a centrar mucho más en 2025, y a partir de ahí ya se apretarán el cinturón. O sea, si tú sabes que no vas a ir bien en el 26, como mínimo tienes que echar el resto para esta temporada 2025, para este último año de reglamento, intentar ganar, y a partir de ahí ya se verá. Y sé que hay gente que pensará ahora, bueno, pero es que Red Bull puede permitirse desarrollar un poquito más que sus rivales porque tiene más horas en el túnel de viento y tal, porque fue tercero el año pasado en el campeonato.
Y sí es verdad que tiene más horas que McLaren o que Ferrari por haber quedado tercero. Pero tendrá menos que Mercedes y que Aston Martin. Y claro, se está diciendo que los motores que serán buenos son Mercedes, Ferrari y Honda. Con lo cual, con todo lo que se dice del motor Mercedes y que encima van a tener más horas que sus rivales para desarrollar, ojito porque Mercedes yo creo que podría ser el coco del año 2026. Pero aparte de todo esto, hay una información también en Autosprint que me ha parecido muy curiosa, porque ¿os acordáis cuando os conté que Pierre Waché dijo que en Austin habían metido una actualización que sobre el papel les hacía perder un poquito de rendimiento, pero que hizo que el coche tuviese una ventana operativa más amplia y eso les hizo dar un paso adelante? Pues dicen desde la revista italiana que para 2025 van a hacer todo lo contrario. O sea, dijo Pierre Waché que había que tener una ventana operativa más amplia y ahora resulta que dicen desde Autosprint que van a apostar para este año 2025 por las piezas que den mejores números porque no quieren perder ni una milésima de rendimiento. Y que bueno, que una vez que ya tengan el coche en pista, ya se encargarán de hacerlo entrar en esa ventana operativa. Y claro, me hace un poco de gracia porque es todo lo contrario de lo que venían diciendo desde Red Bull. O sea, Christian Horner, por ejemplo, dijo hace poco en la Gacheta de los Sport que hemos comprendido dónde el desarrollo no fue óptimo el año pasado. Cuando logramos que el coche entrara en la ventana correcta rendíamos bien, pero cuando nos alejábamos un poco de ella, el coche se volvía problemático. Los ingenieros se han centrado mucho desde mediados del año 2024 y durante las vacaciones de invierno en cómo ampliar esa ventana, no necesariamente agregando rendimiento definitivo, sino simplemente ampliando la ventana. Y claro, eso concuerda con lo que dijo Waché sobre las actualizaciones de Austin, pero no con la información de Autosprint y con lo que parece querer Waché ahora. Que también decían en Autosprint que eso es lo que quiere Waché ahora. Entonces, en los test de Bahrein va a haber que tener un ojito en Red Bull, porque a ver con qué nos sorprenden. Si con algo muy arriesgado, con algo que busque mucho el rendimiento, o con algo un poquito más simple que busque esa ventana operativa más amplia. Y a todo esto, ¿qué dice Verstappen sobre el coche del 25? Pues habló hace poquito para ESPN y dijo que ojalá podamos ser un poco más estables y un poco más completos a lo largo de la temporada. Y después agregó que es demasiado pronto para establecer objetivos para el año 2025 porque no saben cómo de competitivos van a ser. Y yo, sinceramente, pues leyendo estas palabras, creo que se ha posicionado a favor de tener un coche con una ventana operativa más amplia. Así que, de nuevo, creo que va a ser muy interesante tener un ojito en ese inicio de temporada de Red Bull, porque parece que hay gente que va por un lado y gente que va por otro. Pero bueno, dejando ya a Max a un lado, lo que me dice a mí esto es que Red Bull puede que se haya perdido un poquito. Que se haya perdido un poquito por el camino, básicamente. Porque hay que recordar que, bueno, que perdieron a Adrian Newey y que a partir del Gran Premio de Miami, Red Bull empezó a perder terreno. Y es verdad que a partir de Austin dieron un pasito adelante, pero resulta que llegó con un coche que no daba los mejores números sobre el papel. Y ahora, claro, están en esa tesitura de tener que apostar por una cosa o por la otra. O los mejores números o intentar apostar por una ventana operativa más amplia. Y ya os digo, Horner o Verstappen parece que dejan caer que prefieren lo de la ventana operativa más amplia, pero desde Autosprint señalan que Red Bull, con Pierre Waché a la cabeza, apostará por el rendimiento. Así que veremos qué pasa por ahí, porque lo que está claro es que Red Bull ya no es ese equipo que daba miedo en el año 2022, por ejemplo, o en el 23. Sigue siendo un equipazo, eso sí es verdad, pero ya no da miedo. Y claro, Verstappen lo sabe. Verstappen lo sabe y por eso ha empezado a moverse y últimamente pues ha estado sonando para equipos como Aston Martin, como Mercedes. A ver, obviamente Verstappen no es tonto. Verstappen querrá tener el mejor coche posible con el nuevo reglamento y lo que se está diciendo es que le va a dar una oportunidad a Red Bull para el año 2026, por si acaso, por si cae la breva,
pero para el año 27 ya miraría hacia otros equipos por si acaso Red Bull no es competitivo. Y ya os conté hace unos días que, bueno, que el tren de Mercedes parece que... O sea, puede que no pase 2 veces para Max, y que por eso yo creo que Verstappen, la familia Verstappen, está empezando a agitar el avispero de Aston Martin. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, porque tengo cositas de las que hablar sobre los Verstappen y Aston Martin. Pero bueno, esto sí que me parece un claro indicativo de lo que está pasando en Red Bull, porque no terminaron de dar con la tecla en el RB20 desde que se fue Adrian Newey, se perdieron un poquito y no se sabe cómo irán en 2025, los rumores sobre el 26 no son muy positivos y la salida de Verstappen hacia un Mercedes o un Aston Martin empieza a sonar con fuerza. Entonces, yo creo que todo va encajando y es lo que os decía antes. Es el principio del fin de Red Bull. Pero bueno, saldremos de dudas a partir del 26 de febrero con esos 3 días de test de pretemporada en Bahrein, que es básicamente pasado mañana, y sobre todo a partir del 14, 15 y 16 de marzo, que es cuando tendremos el primer gran premio de la temporada en Australia. Y ya sabéis, como siempre digo, que para estar siempre al día en este complejo mundo llamado Fórmula 1, solo tenéis que visitar a menudo soymotor.com, que ahí lo tenéis absolutamente todo.